Hola mis chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy veremos un tema que hemos estado tratando, pero hoy lo veremos a profundidad, que es el mito y la leyenda. Tengo miedo. No voy a tener confianza. Tengo miedo. Entonces, recordaremos algo muy importante que es la siguiente pregunta: ¿qué es el mito? Pues resulta que el mito, como ustedes han ido leyendo, son historias que intentan explicar el origen del mundo, el origen de los seres humanos o de la naturaleza, ¿sí? Y resulta que el mito habla siempre de historias de fantasía. ¿Qué quiere decir esto? Son historias que no son reales. Casi todas las culturas tienen esas historias. Casi todas las culturas han ido incorporando este tipo de historias. Por aquí vemos una imagen de algo que no sé si alguna vez ustedes escucharon, que se llama la caja de Pandora. Ahora, también los mitos relatan hechos donde los protagonistas son dioses, semidioses o monstruos. Y además se cuenta de manera oral, no tiene un autor y sus fechas son lejanas. ¿Qué quieren decir? Hablan de mucho tiempo. Por aquí vemos un ejemplo de esos dioses, semidioses y monstruos. Ahora, vamos a recordar qué es la leyenda. Pues resulta que la leyenda son narraciones orales con gran dosis de fantasía y además tienen diferentes versiones, es decir, muchas personas la cuentan de muchas formas, ¿sí? Y los protagonistas suelen ser seres humanos. Por aquí vemos una y por aquí vemos otra. Pero también las leyendas tienen un origen que se da por el hecho de que antes los hombres buscaban explicación a todo, ¿sí? Ellos querían saber de dónde había venido la luna, de dónde había venido el sol, por qué estaban las plantas, por qué existía el agua, por qué llovía, por qué la cosecha crecía. Entonces todas esas cosas ellos querían saberlo. Pero al no tener explicación, pues porque muchas de estas comunidades no habían tenido esa bendición de recibir la Biblia, pues entonces ellos creaban sus propias historias. Y de ahí surgieron todas esas leyendas. ¿Listo? Donde cómo es el sol, cómo se creó la luna, bueno, todo ese tipo de cosas que, como estas personas no contaban con esa gran bendición que nosotros tenemos de tener la palabra de Dios, pues sencillamente inventaban todas este tipo de historias, o también para explicar fenómenos de la naturaleza, o para explicar algunas veces cómo las personas se perdían y no volvían a aparecer. Entonces todo este tipo de cosas son parte de la imaginación y de la historia de estas comunidades. Pero voy a dejarles un dato muy importante. Como vimos anteriormente, no hay manera de saber que estos mitos y estas leyendas son reales, pero vamos a preguntarnos por qué. Pues resulta que estos fueron inventados por el hombre, como vimos anteriormente. Es decir, las personas empezaron a inventar estas historias, ¿sí? A raíz de las cosas que les pasaban o por la idea de querer explicar algo, y entonces cada uno de ellos le iba añadiendo a estas historias. Por eso es que no tienen un autor que pueda decir esta persona la hizo, porque cada cultura y cada tiempo la gente le va añadiendo cosas. Y otro dato importante es que cada uno agrega una parte, como les decía ahora. Entonces por eso esas historias se convierten en algo que no tiene una explicación tan clara. Pero hay un dato mucho más importante que quiero que se lleven el día de hoy, que es ¿dónde podemos encontrar la verdad? ¿Dónde encontramos la verdad? Recordemos que en la verdad, a cada explicación de cada cosa de la creación y de dónde surgieron, viene de la palabra de Dios. Entonces, la verdad realmente la podemos encontrar en la palabra de Dios. Allí es donde podemos saber qué es real y qué no es real, porque ese fue un manual que Dios nos dejó para saber cómo vivir, pero también para recordarnos
lo maravilloso y grande y poderoso que es, y el Dios tan creativo que tenemos, que además es el único Dios que existe, que creó los cielos, la tierra y cada cosa que habita en ella, y te creó a ti y me creó a mí. Entonces eso era lo que quería dejarles, esta explicación, que lo más valioso es la palabra de Dios y que los mitos y las leyendas simplemente se transmiten por la cultura. Entonces muchas gracias por ver este video, por sus comentarios, por estar allí siempre tan juiciosos, y nos vemos en una próxima oportunidad con un poquito más sobre el mito y la leyenda. ¡Chao!